me llamo Bianca Rodríguez y le vamos a estar hablando un poco sobre el pseudocódigo al lenguaje de programación. El lenguaje de programación es un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se debe a que comprende un lenguaje formal que está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán llevados a cabo por un ordenador o sistema informático, permitiendo controlar así su comportamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario humano. Dicho lenguaje está compuesto por símbolos, reglas sintácticas y semánticas, expresadas en forma de instrucciones y relaciones lógicas, mediante las cuales se construye el código fuente de una aplicación o pieza software determinado. Estos se pueden clasificar en lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de alto nivel se caracterizan porque su estructura semántica es muy similar a la forma como escriben los humanos, lo que permite codificar los algoritmos de manera más natural, en lugar de codificarlos en lenguajes binarios de las máquinas o a nivel de lenguaje ensamblador. Lenguajes de bajo nivel es el que proporciona poca o ninguna abstracción del microprocesador de una computadora. Se trata de lenguajes de programación que están diseñados para un hardware específico y que por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otros computadores. Ambos tipos de lenguajes tienen sus ventajas y desventajas y se utilizan en diferentes contextos, dependiendo de las necesidades del proyecto. Los lenguajes de alto nivel son más fáciles de aprender y de usar, pero pueden ser menos eficientes en términos de rendimiento. Por otro lado, los lenguajes de bajo nivel ofrecen un mayor control sobre el hardware, pero son más difíciles de comprender y de usar. Muchas gracias. Mi nombre es Esther Franco y en esta ocasión, quisiera empezar con una pregunta. ¿Conoces el proceso de compilación? ¿No? Pues permíteme te explico más o menos de qué trata. Los algoritmos se expresan mediante lenguajes de programa, tales como C, Pascal, Fortran, Java, entre otros. Sin embargo, esta representación no es suficiente, ya que el microprocesador necesita una expresión mucho más detallada del algoritmo, que especifique de forma explícita todas las señales que involucran cada operación. La tarea de traducción de un programa desde un lenguaje de programación de alto nivel hasta un lenguaje de máquina se denomina compilación y la herramienta encargada de ella se llama compilador. Para realizar el proceso de compilación correctamente se utilizan dos programas, un compilador y un enlazador. Antes que un programa se ejecute, el código pasa por diferentes estados. Código fuente: el código escrito por el programador en un lenguaje de programación determinado. Luego este pasa a ser un código objeto, que es el resultante de la compilación del código fuente. Seguidamente tenemos el código ejecutable. Una vez que se une el código fuente con las librerías necesarias a través de un enlazador para poder ejecutar el programa. Ahora, si el código presenta detalles, hay una fase llamada depuración, el proceso que causan los codificadores para descubrir por qué su código no funciona. Luego tenemos lo que es la detección y corrección de errores. Si el compilador nos informa de que ha detectado errores, se analizarán para averiguar qué errores cometimos. Los errores se corregirán en el código fuente repitiendo los pasos anteriores hasta que no se produzcan errores en la compilación. Ahora, para evitar estos errores existe un tema llamado sintaxis y semántica. Ya se los explico. Ahora, la sintaxis y semántica de un lenguaje de programación se conoce como sintaxis a la parte visible de un lenguaje de programación. Se define como el conjunto de reglas que deben seguirse al escribir el código fuente de los programas para considerarlos correctos en ese
en ese lenguaje. Este describe además las combinaciones posibles de los símbolos que forman un programa sintácticamente correcto. Una característica de la sintaxis del lenguaje C es que los espacios en blanco y retornos de carro que aparecen en las reglas sintácticas son opcionales. Esto quiere decir que nuestro programa de ejemplo se puede escribir en una sola línea, como tenemos acá. Su sintaxis es perfectamente válida y funciona exactamente igual, aunque es más difícil de leer para los humanos, para las computadoras no. Ahora, la semántica es considerada una aplicación de la matemática lógica. Refleja el significado de programas o funciones. Los programas pueden separarse en su parte sintáctica y su parte semántica. Ejemplo, las siguientes sentencias de programación utilizan diferentes sintaxis, pero resultan en la misma semántica, o sea, hacen lo mismo. La forma más práctica de entender la diferencia entre la semántica y la sintaxis en un lenguaje es definiendo los errores semánticos y sintácticos. Bien, ahora conocemos el término codificación. Bueno, el proceso de traducir un algoritmo en pseudocódigo a un lenguaje de programación se denomina codificación y el algoritmo escrito en un lenguaje de programación se denomina código fuente. Pero antes de la codificación viene la verificación, que es donde se comprueba que el algoritmo realiza las tareas y produce el resultado correcto y esperado. Una vez que el algoritmo está diseñado, representado mediante pseudocódigos y verificado, se debe pasar a la codificación. Aquí el algoritmo se traduce a un lenguaje de programación determinado, ya sea Java, C, C++, entre otros. Lo importante es que sea completada la ejecución y comprobación del programa. Los lenguajes de programación solo aceptan ciertos datos como integer, que son números enteros, real, números con decimales, o string, que son todas las letras y símbolos. También existen constantes y variables. Las constantes son datos cuyo valor nunca va a cambiar. Las variables son datos cuyo valor sí puede cambiar. Asimismo, se puede utilizar expresiones que son una combinación de variables y constantes. Bueno, para finalizar, aquí les dejo un ejemplo de lo que es un algoritmo en lenguaje de pseudocódigo y a su vez cómo sería en un lenguaje a su vez una traducción del lenguaje de programación. Espero que les sea de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención. Que tengan un bonito día. Hola a todos, mi nombre es Brian Arciniegas y a continuación les voy a hablar acerca de los paradigmas de la programación. Los paradigmas de la programación hacen referencia a las diferentes formas en las que se puede desarrollar un software y al mismo tiempo a los diversos enfoques sistemáticos que pueden ser aplicados en todos los niveles del diseño de programas, teniendo como finalidad la resolución de problemas relacionados con lo computacional. La programación secuencial versus estructurada. Toda la programación es secuencial en la mayor parte de esta, pues el procesador ejecuta instrucciones secuenciales según un orden dado en la memoria, pero esto se asocia más a instrucciones continuas, sin hacer saltos en el código. Por otra parte, la programación estructurada es un paradigma en el que se encuentra envuelta la programación secuencial. Dice que toda programación de alto nivel tiene un programa que hace lo mismo, pero está hecho siguiendo tres estructuras de control y sus rutinas. La programación secuencial dice que se debe programar siempre viendo desde arriba hacia abajo, el cual es el orden común de la lectura. En caso de tener un patrón repetitivo, podrás usar ciclos y condicionales, y en la parte para dividir el código para mejorar su legibilidad, usar subrutinas, y todo esto de manera secuencial. Un ejemplo de un diagrama de flujo en una estructura secuencial es el proceso en el que todos realizamos para hacer una llamada telefónica. El paso número 1 es levantar la bocina, luego esperamos el tono, seguidamente marcamos el número, esperamos que contesten, hablamos con la persona para finalmente colgar la bocina, que vendría siendo el final de todo el proceso.
Programación modular versus estructurada. La programación modular se refiere a la técnica de dividir un programa en módulos o funciones independientes para realizar tareas específicas. Cada módulo o función puede ser diseñado, probado y mantenido de forma independiente, lo que facilita el desarrollo y la solución de programas grandes y complejos. Por otro lado, la programación recursiva es cuando una función se llama a sí misma durante su propia ejecución. Esto es útil cuando necesitamos realizar una tarea repetitiva con una estructura que se repite a sí misma, como es el caso de un cálculo factorial o la búsqueda de un árbol binario. Ambas técnicas pueden ser empleadas para solucionar problemas en la programación. La elección dependerá del problema que se esté abarcando y también de la preferencia del programador. En general, la programación modular es más adecuada para programas grandes y complejos, mientras que la programación recursiva es más útil para algoritmos que requieran de una estructura repetitiva. A continuación me gustaría explicar un poco más la programación modular a través de un ejemplo. Supongamos que una casa tenga electricidad con varias tomas de corriente en las paredes. Este sistema permite enchufar varios dispositivos eléctricos, por ejemplo lavadora, secadora, microondas, entre otros. Estos dispositivos están diseñados para realizar su tarea específica al enchufarse y encenderse, independientemente de la casa en donde se encuentren. Los módulos de una aplicación deben seguir esta misma filosofía. Cada módulo debe realizar su tarea específica independientemente de la parte de la aplicación en donde se encuentren o la aplicación a la cual estén conectados. Así como también un dispositivo eléctrico puede desenchufarse fácilmente de la toma de corriente, un módulo debe estar diseñado de tal forma que pueda ser eliminado fácilmente también de una aplicación. Y así como la eliminación de un dispositivo eléctrico no afecta el resto de los dispositivos conectados, la eliminación de un módulo tampoco debería impactar la funcionalidad de los otros módulos de esa aplicación. Para terminar mi exposición, me gustaría dar otro ejemplo, pero acerca de la programación recursiva. Supongamos que tenemos que recorrer un trayecto desde un origen hacia un destino. El paso número 1 es dar un paso desde el origen hacia el destino. El paso número 2 es dar un nuevo paso desde el nuevo origen hacia el destino y así sucesivamente. Podemos ver que el paso número 1 se repite en el paso número 2 y así sucesivamente hasta alcanzar el objetivo deseado, y lo mismo sucede en la programación recursiva. Muchas gracias a todos por su atención.